Oye, ¿qué es la felicidad? Es un estado de serenidad, es un estado de equilibrio y de paz, incluso en medio de la dificultad e incluso en medio del sufrimiento. Por eso yo diría que la felicidad no es necesariamente un estado emocional, sino un estado de conciencia, una perspectiva sobre las cosas. Es muy difícil cuando uno está sufriendo que sienta alegría. Ahora, cuando tú ves que en tu sufrimiento hay un sentido, aunque a lo mejor ese sentido se te escape, pero te abres a la posibilidad de que haya un sentido. Precisamente lo único que no nos podrá nadie quitar. Cómo decidimos, cómo elegimos relacionarnos con las cosas que nos pasan en la vida. Y es muy importante que sepamos que eso existe, que necesitamos utilizar eso y que ese espacio de libertad es un espacio que se conquista día a día. Nos tomamos las cosas de forma demasiado personal porque estamos habitualmente en estado defensivo. Nos sentimos solos, nos sentimos perdidos, nos sentimos en peligro. Y cuando una persona se siente así, cuando una persona está a la defensiva, de manera natural se vuelve irritable. Cuando alguien está irritable, el comentario más nimio puede producir una sensación incómoda en esa persona y reaccionar de una manera, digamos, agresiva o violenta. Si nosotros fuéramos un poquito más conscientes de que solo se crece en compañía con las otras personas, que la cosa más hermosa del mundo es la generosidad, que hacer algo por los demás es la fuente de la felicidad. Si disfrutamos con el éxito de los demás, si aparcamos nuestras envidias y celebramos pues esos pequeños triunfos que otras personas tienen, si entendemos que no hay enemigos, sino sencillamente maestros que nos ayudan a mejorar en algunas cosas, entonces no nos acercamos al mundo en esta situación tan defensiva, sino en una situación mucho más de explorar, de comprender, de conocer. Y ahí está el origen de toda grandeza. Desde mi punto de vista, todos los procesos que lesionan al ser humano empiezan en el egoísmo. El egoísmo no quiere decir que no me pueda cuidar a mí mismo. Es fundamental que me cuide a mí mismo para poder cuidar a los demás. El egoísmo es cuando yo me convierto en el único centro de todo. A las demás personas las convierto en objetos que solo sirven para conseguir mis fines. El origen de toda grandeza es la generosidad. Lo que pasa es que desde el punto de vista del ego, cuando el ego es muy estanco, la generosidad se vive como una pérdida. Y entonces hace todo lo posible para que no exista esa generosidad. Si quieres cambiar tu destino, tienes que cambiar tus hábitos. Cambiar un hábito no es nada fácil, porque está integrado incluso a nivel celular. O sea, no es una cosa solamente de cambiar una idea. Es que nuestras creencias, nuestras vivencias de certeza están a nivel molecular. Es decir, un cerebro de una persona que cree que es estúpida es un cerebro que ha integrado esa estupidez y tiene bloqueados montones de circuitos cerebrales. Pues es el tremendo poder que tiene lo sutil en lo físico, el fondo en la forma. Cuando esa persona empieza a abrirse a que es mucho más que lo que ella cree que es, ese cerebro empieza a liberarse de la carga. Esto implica un hábito. ¿Qué he visto yo y cuál es la estrategia que publico y escribo? La primera es: tienes que ser consciente de lo que está en juego. Tienes que sentir la inspiración. La inspiración no es una idea bonita. La inspiración es el reconocimiento a nivel visceral de que hay algo en juego de extraordinaria importancia. Todo lo que piensa nuestra cabeza desemboca en nuestro cuerpo, ¿no? Las emociones, salvo que tengan una enorme intensidad y la persona, pues yo que no sé, tenga una patología cardiovascular que no conoce, en general el organismo las tolera muy bien. Lo que no tolera nada bien son los estados de ánimos tóxicos. El problema del ser humano es la ignorancia de su verdadera naturaleza. Claro, cuando tú no eres consciente de tus recursos y de tus posibilidades, te asustas ante el más pequeño de los desafíos. Claro que somos ignorantes de nuestra verdadera naturaleza. En un momento determinado de nuestra vida, cuando éramos chiquititos, hicimos una definición, una descripción de nosotros mismos, nos la creímos y ahora vivimos de acuerdo a esa descripción y no de acuerdo a nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza, en su conjunto y en su esencia, es perfecta. La palabra perfecta quiere decir completa.
La aceptación solo significa reconciliarse con la realidad, es decir, asumir una realidad sencillamente porque es, aunque no me guste. La aceptación deja de resistirse a lo que es, deja de luchar con la realidad. Es decir, si a mí me diagnostican un tumor maligno, la aceptación no quiere decir que me guste, la aceptación no quiere decir que esté de acuerdo, la aceptación es que asuma que esa es la realidad y con esa realidad ahora tengo que jugar. ¿Qué ocurre cuando yo acepto? Que me aflojo muchísimo, que esa tensión de la rebeldía contra la realidad produce cambios muy negativos en el funcionamiento del cuerpo y del cerebro. La resignación es una actitud pasivo-agresiva. Es decir, no es que yo me ponga a dar gritos, no es que yo empiece a dar voces, pero hay una resistencia, hay un rechazo oculto a esa realidad. Sabemos que la actitud pasivo-agresiva, mantenida en el tiempo, cuando es un estado de ánimo, produce una elevación de una hormona que se llama cortisol y que es muy negativa en el funcionamiento, por ejemplo, del sistema de defensa, del sistema inmunitario, en el metabolismo óseo, en el funcionamiento del tubo digestivo. Es decir, la aceptación me permite tomar acciones una vez que he asumido que esa es mi nueva realidad. La crisis, en el fondo, es una llamada a hacer un cambio fundamental en la forma de pensar, en la forma de vivir y en la forma en la que la sociedad contempla las cosas. Lo que ocurre es que dependiendo de la forma en la que nosotros valoramos esa crisis, vamos a obtener un resultado u otro. Por ejemplo, si una persona ante una situación de crisis, una situación de dificultad, una situación de inflexión en su vida, lo valora como una oportunidad para hacer un cambio fundamental en su forma de comportarse, en su forma de moverse, en lo que sea, en ese momento esa crisis le va a ayudar a explorar un campo nuevo. Si una persona ante una crisis empieza a valorarlo como una desgracia, como un espanto, como algo terrible, la propia emocionalidad que surge de ese diálogo interno le va a impedir encontrar posibilidades aunque las tenga delante de las narices. Es la valoración del evento lo que genera la experiencia en la persona. La palabra foco o la palabra atención, el foco de la atención, es clave. Nosotros vamos muy distraídos por la vida. Cuanto más complejo sea el entorno, más claras tienes que tener tus prioridades. Cuanto más difíciles son los desafíos, más anclado tienes que estar en tus valores. Eso es el foco. El foco es no dejarte distraer por cosas que son irrelevantes. En cirugía es fundamental tener foco. En la vida es fundamental tener foco. Tener foco es decir sí a lo fundamental. Y obviamente para eso hay que decir no a lo que no es fundamental. ¿Cómo controlamos el subconsciente en situaciones complejas? Es impresionante, es un campo que a mí me fascina y lo investigo hace muchos años. Que te abras sencillamente a no controlar, sino a dejarte moldear. Y lo que nos falta es humildad para abrirnos al misterio, humildad para abrirnos al silencio, humildad para abrirnos a lo que no tiene forma, porque lo queremos controlar todo. Entonces, no, yo esto lo tengo que controlar, pero ¿cómo vas a controlar el viento? Pues es exactamente igual. Tú te haces una alineación con el inconsciente y entonces el viento va a tu favor y te llevará a donde quieras, porque la fuerza del inconsciente es difícil de describir a la hora de sanar enfermedades,
a la hora de mostrarte recursos y de aflorar recursos que no tienes ni idea que tenías, a la hora de mostrarte caminos que previamente estaban ocultos. Es tan brutal esa fuerza. Pero ¿qué ocurre? Que tenemos una idea a veces muy limitada del inconsciente, y cuando hablamos de inconsciente estamos pensando en los grandes conflictos neuróticos, en los grandes conflictos de Edipo, de Electra, etcétera, etcétera. Claro que hay cosas en el inconsciente. Pero precisamente, si esas cosas te están lastrando en tu vida, más vale que las veas para que las puedas gestionar. Intentar dominarlas, intentar controlarlas, no ayuda a la solución. A mí lo que me ha ayudado muchísimo para conectar con el inconsciente ha sido el mindfulness, la meditación, brutalmente, entrar en silencio, contacto con la naturaleza, escuchar a personas con enorme sabiduría, y me ha ayudado brutalmente la lectura. Cuando tú realmente conectas con el libro y ese libro te está transmitiendo cosas que van más allá de las letras. Es como si hubiera dos dimensiones preciosas en la realidad. Mario, ¿todo pasa por algo? Hay dos formas de ver, desde mi punto de vista, la vida. Como algo completamente azaroso, es decir, una cosa puramente, una evolución mediada por el azar, o como algo perfectamente organizado por una inteligencia de otro orden. Para mí, en mi vida personal, el considerar y el vivir conectado con una vida que quiere lo mejor para mí me ha ayudado muchísimo a pasar de una forma distinta episodios duros. Entonces, lo que normalmente en el mundo de la pura evolución, lo que se llama el materialismo, que no es la negación de lo material, es que todo se justifica desde la materia, donde el materialismo se queda corto, a mí me parece que la trascendencia nos abre. Para el materialismo puro sería una casualidad, desde la otra dimensión sería una causalidad. Si yo me enfrento a lo que me está pasando y activo la amígdala, seré mucho más incapaz de resolverlo. Si yo acepto esta realidad que esconde una lección que de momento no veo y me abro a aprender la lección, yo mantendré, estoy hablando a nivel puramente biológico, mantendré mis zonas anteriores del cerebro plenamente operativas y podré navegar mucho mejor. Por eso es tan importante gestionar ese estado de nervios o ese estado de... El problema está aquí, voy a intentar solucionarlo mediante... En ese momento no te vas a poner a relajarte, pero sí manteniendo la calma y no poniéndote nervioso. Sí, y fíjate, Marina, a veces estos procesos son tan rápidos que no es fácil, nada fácil mantener la calma si inmediatamente no tomas el control de tu foco. Inmediatamente tu foco tienes que dirigirlo a la solución. O sea, nada de buscar chivos expiatorios, nada de buscar culpables. ¿Dónde está la solución? Entonces, el foco es rapidísimo cuando tú tomas control en ese sentido. Entonces, ¿a dónde llevo yo el foco? El foco siempre a ganar, nunca a no perder. El foco a la solución, no al problema. El problema ya sabes que está, ¿no? Es como si... Una persona se está ahogando en el mar, hay tablones por ahí flotando, pero la persona está diciendo, ¿por qué estoy aquí? ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? Que no, si lo importante es cómo salgo de aquí.
comes algo de aquí porque resulta que tienes un tablón, pero no lo ves, entonces te vas a ahogar por no buscar la solución. Y esto nos pasa muchísimo a los seres humanos, con lo inteligentes que somos. Madre mía, qué torpezas cometemos a veces. Y ahora hay muchas personas que se han quedado atrapadas en el miedo. ¿El miedo a qué? El miedo a la incertidumbre. Y esto es importantísimo que os lo comente, porque hay dos palabras que están sonando muchísimo, por lo menos en temas en los que he estado yo y me han preguntado en distintos lugares. Una es incertidumbre y otra reinventarse. Entonces, a veces me comentan que el ser humano que ante la incertidumbre como que se siente impotente. Y claro que muchas veces nos sentimos impotentes. Se nos han dicho desde pequeñitos, unos a otros nos hemos ido repitiendo, más vale malo conocido que bueno por conocer. Pues claro, la incertidumbre no la quiero, prefiero lo familiar aunque sea malo. Pero fijaros qué cosa tan curiosa. Cuando nosotros en la incertidumbre solo vemos lo desconocido, lo que no controlamos, lo que no gobernamos, y nos empezamos a poner tensos porque nos parece que esa incertidumbre es lo mismo que un mundo hostil. Es como imaginaros que en esta tarima en la que estoy yo pensara que está rodeada de minas antipersonas. Pues me quedaría completamente rígido, me quedaría bloqueado, me quedaría incapaz de moverme. Sin embargo, si yo sé que tiene sus peligros, como también los tiene la zona familiar, la zona de la que venimos, yo puedo explorar, yo puedo moverme, yo puedo dar un paso adelante, puedo dar un paso atrás y conocer el territorio. ¿Por qué es tan importante establecer una relación radicalmente distinta con la incertidumbre? Lo vais a entender clarísimamente. Mirad, quiero que visualicéis un bosque precioso. Y sabéis que uno de los grandes problemas de los bosques, sobre todo en veranos muy calurosos, en veranos donde llueve poco, son los incendios. Si nos enteráramos de que un bosque está ardiendo cuando lleva horas y horas y horas quemándose, sería poco lo que podríamos hacer para intentar reducir el daño. Hay unos detectores de humo en distintas regiones del bosque para avisar lo antes posible a todo el servicio forestal, a todos los bomberos, para aquellos que son verdaderos héroes y heroínas, intenten sofocar ese incendio. Pues nosotros tenemos en el cerebro unos detectores de peligro que se llaman los núcleos amigdalinos. Están justamente situados encima de las orejas, en los lóbulos temporales del cerebro. El cerebro tiene distintos lóbulos, los lóbulos temporales están a la altura de las orejas y ahí están los núcleos amigdalinos. Ahí está nuestro detector de peligro. ¿Cuál es el problema con el detector de peligro? El problema del detector de peligro es que no solamente se activa por peligros reales, un animal agresivo que me quiere atacar o una persona que me quiere robar o que me quiere herir por la razón que sea, y que lógicamente yo lo veo, la amígdala en 40 milésimas de segundo reacciona y va una cantidad enorme de sangre, de glucosa, de adrenalina a mis músculos y yo corro como si fuera una gacela. El problema de este detector de humo es que puede ser engañado por la mente. Y al ser engañado por la mente produce una serie de cambios que no son nada favorables para hacer frente a la dificultad, a la complejidad y a un territorio que todavía no conozco. ¿Por qué se activan los
núcleos amigdalinos, porque el lenguaje es muy poderoso. Y cuando hablamos de incertidumbre, automáticamente en el inconsciente se abren dos cajones. Un cajón de imágenes, desconocido, peligroso, y un cajón de sensaciones, y empiezo a notar un nudo en el estómago, que la respiración se me altera, que el cuerpo se me contrae, que el rostro se me queda gélido. Y diréis, Mario, es una palabra, sí, pero es que las palabras son como las cerezas. Usas una palabra y te abre una serie de cajones que están en contacto con el inconsciente. Entonces, ¿qué os quiero proponer? Lo que os quiero proponer, queridos, es que veáis en la incertidumbre oportunidad. A veces, cuando uno le da la vuelta a una situación, puede encontrar una oportunidad. Pero si ya la rechaza, si ya se resiste, es imposible. Entonces, claro que va a haber complejidad, claro, la hay, claro que hay peligros, por supuesto, pero no es lo único que hay. También hay oportunidades, también hay posibilidades, también hay caminos. ¿Y por qué es tan importante que asociéis a incertidumbre la palabra oportunidad? Porque quiero que abráis otros cajones en el inconsciente. Cajones de ilusión, cajones de posibilidad, cajones de crecimiento, de evolución. Y cuando tú vas entrenando este lenguaje transformacional, dices, de acuerdo, incertidumbre, es verdad que noto estas sensaciones de incomodidad, pero me voy a posicionar que también hay oportunidad y sabemos que es así, Poquito a poco tú vas trayendo ese registro que va de alguna manera compensando esa sensación de sentirte perdido, de sentirte perdida, y que te ayuda a adaptarte. Biológicamente, ¿esto cómo sucede? Pues sucede de la siguiente manera, fijaros. En un entorno nuevo, en la nueva realidad, todos vamos a tener que estar muy atentos a lo esencial, descubrir los patrones que funcionan. Lo mismo que si yo voy al Japón, tengo que entender cómo la gente saluda, cómo la gente se relaciona, cómo la gente negocia, cómo la gente establece vínculos, cómo se mueve, y tengo que estar muy atento a eso. Tengo que ser muy rápido aprendiendo. No puedo estar días y días para aprender cosas básicas, tendré que aprenderlas rápidamente. Tengo que ser creativo a la hora de encontrar nuevas soluciones a situaciones en las que no me he visto antes. Todo eso depende de la parte anterior del cerebro, de lo que se llama el cerebro ejecutivo. Pues cuando nuestro detector de humo, nuestro detector de miedo, nuestro detector de peligro se activa, todas esas capacidades las pierdo. Es decir, me voy al Japón en esta metáfora que estamos utilizando, me siento en territorio hostil porque es no familiar, la parte anterior del cerebro, el cerebro ejecutivo, empieza a funcionar mal y soy absolutamente incapaz de adaptarme por inteligente que sea. Por eso, mi propuesta es siempre ir a cualquier terreno marcado por la incertidumbre, y esta realidad, la nueva realidad, lo es, con esa mente abierta, deseando conocer, deseando comprender, deseando explorar, deseando mejorar y deseando evolucionar. Todos sabemos esto, cómo cambia la experiencia de las cosas. Cuando vas con esta apertura, con este deseo de conocer, o cuando vas cerradito y dices, no, yo voy a imponer mi modelo a la realidad. No, la realidad es que en Japón saludan de otra manera, la realidad es que en Japón comen de otra forma, la realidad es que en Japón establecen negociaciones y vínculos de una forma diferente de cómo se hace en Europa.